Muy buenas tardes para todos mis amados hermanos y amigos que están en el Facebook. Les está hablando su amado hermano Carlos Andrés Mejía Bendaño desde Colombia, en este tema que comenzamos hoy, 13 de marzo, desde acá de Colombia, para todos los que están en sintonía. Dios bendiga a todos mis amados hermanos y amigos, y gloria a nuestro Padre Celestial y a Cristo y al Espíritu Santo, porque hay estos medios para poder transmitir, para poder estudiar la palabra de Dios. Como lo he puesto en el Facebook la invitación, bueno, voy a hacer una introducción porque estaba tratando de abrir el programa y no me estaba abriendo al comienzo. Había como problemas técnicos, entonces pero gracias a Dios que se pudo abrir el programa aquí. Lo que vamos a hacer es una oración, vamos a comenzar con oración pidiendo guía al Señor y después de esto entonces vamos a medio de introducción a mirar el tema que vamos a estar estudiando. Está basado en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, lo dice Romanos 1:16, es donde quiero que vayamos allí. Nuevamente, bienvenidos, gracias por apreciar a través de esta radio, los hermanos que entramos ahí para que el Señor nos utilice. Esperamos en el Señor que lo que se diga sea lo que Él quiera y que si usted tiene un comentario, que si quiere preguntar algo, usted lo pueda preguntar a través del Facebook que tenemos ahí, a través del Twitter o también a través del YouTube, para que ustedes puedan entrar allí y puedan colocar sus comentarios. Vamos entonces a orar. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias por esta tarde, gracias porque nos permite la oportunidad de tener estos medios, de poder tener vida, salud, de poder Dios a través de estos medios comunicarnos con muchos hermanos en el mundo entero, de poder Dios con su palabra, Dios evangelizar, predicar, poder instruirnos, reacudirnos, exhortarnos, animarnos en su palabra. Gracias Dios porque esa palabra que usted ha dado para nosotros, Dios, en revelación, es una palabra poderosa, es una palabra que transforma corazones, es una palabra, Dios, que da vida, así como dice el escritor de los Hebreos, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Da vida para aquellos muertos, para los que están en pecados y delitos, para aquellas personas que aún no son cristianos o cristianas, para aquellas personas, Dios, que no obedecen su evangelio, que aún inclusive no son añadidos a la iglesia. Rogamos para que usted, a través de este medio y a través de la predicación del evangelio en muchas partes del mundo, muchas personas sean añadidos a su iglesia, muchas personas conozcan su plan de salvación y muchas personas, Dios, puedan gozarse de las bendiciones que usted nos da en su Hijo Cristo, de ser sus hijos y de ser hijas, de poder ser reyes y sacerdotes, de poder estar en su iglesia y poder ser utilizados por usted, Dios, para cosas gloriosas, para cosas en este mundo, mientras esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, por nuestros hermanos que administran esta radio. Gracias, Dios, por los hermanos que predican allí. Gracias, Dios, por todos los que escuchamos, somos instruidos a través de su palabra. En su Hijo Cristo, muchas gracias. Amén. Ok, para todos mis hermanos y amigos que están en el Facebook, vamos a entrar entonces a entrar a medio de introducción de la palabra de Dios. Quiero que vayan entonces al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Este es un versículo muy interesante, un versículo por el cual el apóstol Pablo está hablando allí a los hermanos en Roma cuando él manda este libro con una hermana muy interesante, con muchas cualidades muy buenas, hablando de la hermana Pedro. En el versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo dice esto? Porque él dice a los hermanos de Roma: no me avergüenzo del evangelio. Okay, quiero invitarle a usted, amado hermano y amigo, que usted y que yo, que conocemos el evangelio, o si no lo conoce, quiero invitarle que a través de este medio pueda inclusive mirar esa parte del evangelio, que es poder de Dios, es ese poder que Dios ha dado para todos los que estamos en este planeta Tierra, para ser salvos, para disfrutar de las bendiciones del Señor, para inclusive ir al cielo, que es lo que todos queremos lograr cuando terminemos, o cuando nuestra vida termine, o cuando Jesucristo venga, que no sabemos. Pero entonces, ¿por qué dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo? Y es algo muy interesante. El apóstol Pablo es utilizado por muchas personas, por muchas sectas, por muchos estudiosos, por muchos eruditos, hablando del apóstol Pablo como una persona muy interesante, con una persona que incluso era un judío, era un fariseo y parte griego también, y está diciendo que conocemos la ley,
que inclusive perseguía a los cristianos, pero que inclusive Jesucristo lo utiliza para el trabajo, para una encomienda muy especial. Primeramente lo escoge como apóstol, segundo lo escoge para que inclusive calificar las riquezas de Dios, y que todo cristiano o cristiana debemos de hacer, y es el evangelio, es el plan de salvación. Les quiero invitarle para que usted y yo, como persona, como cristiano, conozcamos qué es el evangelio. Este evangelio es muy interesante porque desde el Antiguo Testamento, entonces, cuando el hombre peca, cuando la mujer peca, entonces Dios diseña un plan de salvación, un plan de redención, porque Él quiere que todos los hombres, por lo cual hemos sido creados, lleguemos a ese destino. Cuando hemos sido creados, ustedes, Dios lo que ha querido siempre es que le alabemos, le glorifiquemos, le exaltemos, hagamos todo para su gloria. Pero entonces también conocemos de que está el enemigo, que es Satanás, y ese enemigo que utilizó una serpiente, y que el hombre y la mujer cayeron en pecado, cayeron en desobediencia hacia Dios, cuando leemos allí en Génesis capítulo 2, versículo 17, y después cuando leemos en el capítulo 3, versículo 1 en adelante, cuando ellos comen de el árbol de la ciencia del bien y del mal, cuando dice Dios de que no debían de comer de él, que desobedecen los mandamientos, y comienza Dios a planear, e inclusive cuando el apóstol Pablo escribe en el libro de los Efesios, en el capítulo 1, comienza a decir que desde antes de la fundación del mundo, tanto usted, hermano y hermana, o amigo y amiga, hemos sido inclusive predestinados para ser salvos, para ser más en este mundo, para tener un destino muy bonito que es el cielo, para tener un destino muy bonito que es una familia, que es la iglesia, que después vamos a hablar de él. Pero ¿por qué hablar del evangelio? ¿Por qué decir, o por qué la Biblia nos está diciendo, el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo? Es algo muy interesante del evangelio, porque es verdad la salvación. Si usted, amado amigo, no conoce qué es el evangelio, si usted, amado hermano, no se acuerda, no nos acordamos bien de qué es el evangelio, bueno, cuando hablamos del punto del evangelio siempre hablamos de lo que dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 hasta el 4, donde se está hablando de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Pero es interesante, me gusta mucho este texto, y cuando salgo a predicar, a evangelizar, lo he visto a veces con las personas, se le dice, les digo, porque no me avergüenzo del evangelio. El no avergonzarse del evangelio es predicarlo, es llevarlo a las personas, es inclusive a través de estos medios como la computadora, o a través inclusive de medios como literatura, o a través inclusive de medios como también la televisión, porque he visto hermanos que también predican por televisión, he visto inclusive hermanos que hacen completos y ponen en la calle invitando, y que están invitando es, Dios te ama, Dios quiere que cambie, Dios quiere que vuelva a Él, pues que vuelva la mirada hacia Él, Dios quiere rescatarte en un mundo lleno de maldad y de pecado, pero siempre está hablando de plan, siempre está hablando de algo por lo cual el hombre fue rescatado, y eso está hablando que es el evangelio. ¿Por qué no me avergüenzo del evangelio? Cuando miren en esta carta de Corintios, la primera y la segunda, uno puede mirar cuando el apóstol Pablo, él relata todo lo que él le ha pasado, todo lo que le pasó, e inclusive cuando hablamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 8 y en el capítulo 9 y al capítulo 10 dice también allí Jesucristo, oh Dios, nos le habla a Ananías, dice que el apóstol Pablo ha sido escogido para predicar, pero que también inclusive le iba a tocar sufrir por eso. Cuando miramos allí en estos libros, entonces miramos lo que el apóstol Pablo hizo cuando tuvo vida, cuando fue llamado, cuando fue apóstol, cuando quiso predicar el evangelio del Señor, para que la gente pudiera ser salva, porque tiene un resultado del evangelio. Es interesante eso. Igualmente yo no me avergüenzo del evangelio, porque a mí me predican el evangelio, y gracias al Señor, en este momento, soy la iglesia de Cristo, soy un hermano, tengo muchos hermanos y hermanas, tenemos a nuestro Padre Celestial, a Jesucristo, y el Espíritu Santo. Gracias al Señor estamos en una familia que ha escogido, una familia que Jesucristo ha edificado y que ha comprado con su propia sangre. Dice, porque el poder de Dios es un poder que Dios ha dado, primeramente, hablamos ahorita, de Jesucristo, cuando Él viene acá, allá en el libro del Evangelio de Juan, cuando uno mira el capítulo 1, dice inclusive en modo de introducción allí, dice que este verbo fue hecho carne, pero que este verbo está al principio. Y así como este verbo fue hecho carne, usted dice que vino y predicó la voluntad de su Padre. El escritor de los Hebreos nos habla un poco de eso. Pero que nos dice acá, el apóstol Pablo es como mirando lo que Jesucristo vino a hacer acá. Jesucristo vino a predicar el evangelio, el plan de Dios, el reino, como dice allá en Mateo 4:10, allí lo dice en otras partes, también está hablando acerca de eso también. En Marcos, hablando también del evangelio o del reino.
Es muy interesante cuando Jesucristo está comenzando su ministerio, acerca de que llama a algunas personas, pero todo es en pro del Evangelio. Y dice allí, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, solamente también al griego. Qué bueno que es el Evangelio, qué agradable que es el Evangelio, qué poder que es el Evangelio que solamente está en la Biblia y que podemos practicarlo y que no es difícil y que cada uno como persona, como hombre, como mujer, podemos cumplir eso en la vida y podemos tener unos resultados grandes, cristianos y cristianas. Ahora bien, ¿qué es el Evangelio? Porque muchas veces pensamos esto, bueno, personas y amigos y amigas les han llegado a preguntar, bueno, ¿y qué es el Evangelio para usted? Personas han dicho, bueno, el Evangelio para mí es la palabra de Dios, el Evangelio para mí son los 4, como cuando comenzamos el Nuevo Testamento, estamos hablando de Mateo, Marco, Lucas y Juan, es decir, ese es el Evangelio, esos 4 libros que hay allí comenzando. También hemos hablado, o las personas hablan de la verdad de Dios, la verdad de Jesús, o también dicen los apóstoles, pero bueno, hay varias respuestas en cuanto a eso. E inclusive cuando hablamos en la iglesia, muchos hermanos no se acuerdan de esto, o muchos hermanos dicen las buenas nuevas, y en sí son buenas nuevas, pero estamos respondiendo de que el Evangelio es la muerte, la sepultura y resurrección de Cristo. Es ese sacrificio que hizo Jesucristo allí, y que el apóstol Pablo está hablando allí a los Corintios diciendo que para él se le predicó, para ellos se anunció esto, y que ahora están respondiendo a eso que se les había predicado, que es el Evangelio de los hermanos allí en Corinto. Tenemos inclusive varias respuestas en cuanto a la parte del Evangelio. Pero también tenemos que hacernos entonces varias preguntas. Si el Evangelio está en la Biblia, entonces ¿para qué sirve el Evangelio? ¿Qué beneficios da el Evangelio? Y también ¿para quiénes es el Evangelio? Son 3 preguntas muy interesantes. Y yo quiero que sigamos estudiando la palabra de Dios. Yo quiero que a través de la Biblia, así como comienza desde el Génesis, hablándonos a través de cuando Adán y Eva pecan, y que Dios diseña un plan de redención, porque él dice allí en Génesis 3:15, dice que habrá enemistad entre la mujer, ¿cierto? Y inclusive entre la serpiente que Satanás utilizó allí para atentar a la mujer. Ahora dice, entre esta dice que de ella es una simiente que iba a aplastar la cabeza, y que cuando vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice que eso se cumplió. O sea, Jesucristo vino a la tierra, Jesucristo vino a cumplir eso en esa simiente que Dios le dice a la mujer que iba a traer, para que usted y yo como personas seamos salvos. Cuando miramos allí Isaías capítulo 53, capítulo 54, vemos entonces allí lo que se muestra una profecía que se cumple cuando usted comienza a leer en el libro de Mateo capítulo 1, capítulo 2, cuando dice que eso se cumple, cuando dice allí el escritor de que iba a venir un cordero que iba a quitar el pecado o los pecados del mundo, que lo dice también allí el apóstol Juan cuando lo predica en Juan el Bautista. Pero es muy interesante. ¿Qué es el Evangelio? Quiero que meditemos en eso con este versículo. ¿Para qué sirve el Evangelio? ¿Para qué le puede servir a usted y para qué me puede servir a mí? Está en la palabra de Dios. ¿Qué beneficios trae para mi vida? ¿Y para quién es el Evangelio? Quiero que meditemos en eso y quiero seguir también mirando varios textos. Quiero inclusive en este momento leer un texto más para que vayamos mirando esa parte, culminando, porque lo estamos mirando a forma de introducción de lo que es el Evangelio, de lo que está plasmado en la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y que inclusive que como personas podemos seguir estudiando ese plan de salvación, que es un plan que ha dejado Dios para que lo predicara allí Jesucristo, para que lo predicaran allí los discípulos, los apóstoles, para que lo predicara la iglesia cuando fue edificada. Allí también, cuando Jesucristo asciende, cuando el apóstol Pedro comienza a predicar en el libro de Hechos capítulo 2. Y también cuando miramos el ejemplo de la iglesia que predicó y que muchas personas por ese evangelio, solamente por ese evangelio, no fue por otra escritura, no fue por otra enseñanza, sino por el evangelio. 3 personas fueron convertidas en Hechos 2, en el capítulo 4 y capítulo 5, 5.000 personas más, y más adelante, cuando vemos en el capítulo 8, dice que muchas personas, hombres se bautizaban, y allá, más que todo en el libro de Hechos, encontramos muchas conversiones, muchas congregaciones, muchas iglesias, inclusive se han edificado solamente por
el Evangelio, por el plan de salvación. Y yo quiero que usted, amado hermano y amada hermana, recordemos lo que es el Evangelio, que lo sigamos predicando. A usted, mi amado amigo, mi amada amiga, quiero recordarle e invitándole acerca del Evangelio, que es, si lo ha cumplido, qué beneficios le puede traer, nos trae a nuestra vida. Si no lo ha cumplido, que le invito para que obedezca el plan de salvación, que obedezca el Evangelio, porque para eso vino Jesucristo acá. Él murió en una cruz, Él fue sepultado y Él resucitó venciendo a la muerte, venciendo a Satanás, dándonos vida donde había solamente muerte. Les quiero dejarle con un versículo en este momento para que sigamos prontamente el próximo lunes. Dios mediante quiera que nos dé vida, Dios mediante que tengamos la oportunidad nuevamente de entrar a este medio de la radio, un mensaje para salvación a todos los que escuchamos, porque siempre es un mensaje para salvación, y es en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16. Es un texto muy conocido, pero es un texto que me encanta también. Es un texto que utilizan muchas personas, sectas e inclusive profesores, e inclusive comentaristas, e inclusive eruditos. Utilizan este texto de Juan capítulo 3 versículo 16. Y yo quiero leerlo para que recordemos algo muy interesante allí. Hablando del amor. Hablando desde ese amor desde el principio hasta este tiempo. Hablando de lo que es el Evangelio. Producto de ese amor. Producto de lo que Dios ha querido siempre para el hombre. Es nuestra salvación. No es nuestra condenación. Y eso es a través de ese plan que Dios ha diseñado. El plan de salvación. El Evangelio. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, y es interesante lo que introduce acá el apóstol Juan, allí, con esta escritura, pero que Jesucristo mismo está hablando allí, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es interesante de que Dios nos ha amado, de que Dios no nos ha condenado, de que Dios no nos ha mandado al infierno, sino que, como dice allí el profeta Isaías, dio un hombre, o mandó un hombre, para que inclusive pagara por sus delitos y pecados, pagara por mis delitos y mis pecados. Y dice ahí que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero dejarle en mente algo. En la palabra de Dios aparece que Dios nos ama demasiado, nos ama mucho desde el principio. Pero quiero dejar en mente algo. Si nosotros, de que Dios nos ama demasiado, que no conocemos ese límite, y que eso lo vemos inclusive en la vida misma, en el hogar, en el trabajo, con nuestros compañeros de trabajo, de estudio, con nuestros vecinos, vemos que hay salud, vida, hay alimentos, hay un techo. Vemos todas estas cosas que Dios nos está dando. La pregunta es, ¿creemos en Dios verdaderamente? Porque creemos en Dios, pero no le demostramos muchas veces. Muchas veces cuando decimos creer en Dios, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y por ello, cuando hablamos del Evangelio de Jesús, cuando hablamos del Evangelio de Dios, cuando hablamos de este Evangelio que es poderoso, que ha dado Dios y que Jesucristo ha predicado y los discípulos y apóstoles y ahora la iglesia también lo predica, entonces estamos hablando de que en ese Evangelio creemos en Dios, creemos en Jesucristo, pero que entonces obedecemos ese Evangelio para demostrar de que creemos en Dios. Un ejemplo sencillo. Cuando tú vas al médico y el médico te examina, porque tú crees en ese médico, por eso vas a los institutos médicos, vas allí para que te revisen, tienes un problema, una falencia en tu cuerpo, una enfermedad, el médico te revisa, el médico te dice, te encontré esto, te manda a hacer unos exámenes, tú los haces porque tú crees en lo que te ha revisado, lo que te ha dicho que tienes que hacer. También te dice, estos son los medicamentos que te voy a mandar para que hagas. La pregunta sería, si tú crees en ese médico, ¿tú comprarías esos medicamentos para tu cuerpo? Yo pensaría que sí, inmediatamente en mi mente dice sí, porque es que ese médico sabe, ese médico inclusive se ha preparado para decirme, esos son medicamentos que te sirven para tu cuerpo, y si yo los tomo, entonces me van a ayudar a mi cuerpo. Si yo creo en Dios, y si Dios me está dando un medicamento para la salvación porque estoy enfermo, recuerde que Jesucristo dice que no ha venido a salvar a justos ni a sanos, sino a pecadores y a enfermos.
Entonces mire que es algo muy interesante lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Quiero invitarle a que sigamos estudiando el plan de salvación, a que sigamos estudiando el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para de salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Mi amado hermano y mi amada hermana, le quiero invitar para que sigamos confiando en el Evangelio. Quiero invitarle, amado hermano y amada hermana, para que prediquemos aún más el Evangelio. Quiero invitarle a mis amados hermanos que predican, para que prediquen en sus congregaciones el Evangelio, seminarios acerca de evangelismo personal, seminarios en cuanto a cómo predicar, porque hay muchos hermanos que no lo hacen es porque o no saben o tienen temor. Y quiero invitarle a usted, amado amigo y amada amiga, de que si usted quiere cumplir el Evangelio, que si quiere arrepentir, que si quiere disfrutar de las bendiciones del Señor, ser parte de la familia que Dios ha diseñado para esta tierra, que sigamos estudiando el plan de salvación, el Evangelio del Señor. Dios les bendiga, vamos a orar y vamos a terminar por hoy en este estudio de el poder del Evangelio. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Oremos. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias por esta tarde, muchas gracias por este tiempo. Dios, pedimos perdón porque a veces no sabemos decir las cosas, a veces Dios en nuestra boca de pronto hay mucho envanecimiento, mucho egoísmo y lo que queremos es pedir perdón, lo que queremos pedir Dios que si las palabras que se han dicho a través de este medio no han sido las apropiadas, usted nos está dando las más apropiadas que el lunes y es su santa voluntad seguir predicando por este medio para que todos nos edifiquemos Dios, tanto niños como adolescentes, como jóvenes, como adultos y ancianos Dios, tanto hombre como mujer, entramos a este medio. Gracias Dios por mis hermanos que predican allí, gracias Dios por mis hermanos que administran esta radio, gracias Dios por todas las personas que hemos escuchado este estudio, gracias por su evangelio, gracias Dios porque está en su Biblia, no está en un libro de filosofía, no está en un libro de anatomía, no está en un libro aparte, sino que su palabra es verdad, es verídica Dios, y es la que creemos, es la revelación que está para que todo hombre y mujer seamos salvos. Gracias por ella, gracias por ese plan, el cual ha diseñado Dios para que no caigamos en condenación, no quedemos en el infierno, sino que tengamos la oportunidad de la salvación, tengamos esa esperanza. Gracias Dios porque siempre me muestra a través de su palabra que somos muy importantes e interesantes. Bendiga a Dios, a mis hermanos y a mis hermanas en el mundo entero, a todos nuestros amigos y amigas que han entrado. Gracias por dar la oportunidad a este siervo de decir estas pocas palabras a través de esta radio. En su Hijo Cristo oramos, le pedimos perdón y en su Hijo Cristo le rogamos que nos esté ayudando y nos esté guiando en esta semana que estamos trabajando, que estamos haciendo muchas cosas. Pedimos sabiduría para que en lo que pensemos, en lo que digamos y hagamos, sea de mucha gloria y honra para usted. En su Hijo Cristo, muchas gracias. Amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Les habló su amado hermano Carlos Andrés Mejía Bendaño desde Colombia para todos ustedes. Bendiciones.